Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. En esta oportunidad les hemos traído un relato del escritor norteamericano Jack London, publicado originalmente en 1901 en McClure's Magazine y posteriormente reeditado. Acompañaremos al viejo Koskosh, antiguo jefe inuit en sus últimas horas de vida, cargadas de reflexiones sobre el paso del ser humano por la tierra, su función cambiante en la comunidad y su inexorable destino final, que comparte con todas las criaturas vivientes. Con ustedes, la ley de la vida. El viejo Koskosh escuchaba con avidez. A pesar de que hacía tiempo que su vista se había opacado, su oído seguía siendo agudo, y el sonido más leve llegaba hasta la inteligencia sutil que aún permanecía viva detrás de su frente mustia, pero que ya no se interesaba por las cosas mundanas. Ah, esa era Sit-cum-to-ha, blasfemando contra los perros con chillidos destemplados, mientras los maltrataba y les ponía los arneses a golpes. Sit-cum-to-ha era la hija de su hija, pero estaba demasiado ocupada para dedicar siquiera un pensamiento a su decrépito abuelo, sentado solo en la nieve, abatido e indefenso. Había que levantar el campamento. Los esperaba el largo camino mientras el día se acortaba sin remedio. La vida la llamaba, y los deberes de la vida, no los de la muerte. Él, ahora, estaba muy cerca de la muerte. El pensamiento llenó al viejo de pánico por un instante y alargó una mano espasmódica que vagó temblorosa por encima del montón de leña seca que había a su lado. Cuando se aseguró de que realmente estaba allí, su mano volvió al abrigo de las pieles roñosas y se puso a escuchar nuevamente. El crujido tosco de los cueros casi congelados le hizo saber que la tienda de piel de alce del jefe de la tribu ya había sido levantada y que aún la estaban apretando y comprimiendo para poder transportarla con facilidad. El jefe era su hijo, robusto y fuerte, cacique de la tribu y extraordinario cazador. Mientras las mujeres se ocupaban de los bultos del campamento, alzó la voz para reprenderlas por su lentitud. El viejo Koskosh aguzó el oído. Era la última vez que oiría esa voz. Se alejaba la tienda de Yi Hao y la de Tusken. 7, 8, 9. Solo la del chamán quedaba todavía en pie. Sí, ya estaban ocupándose de ella. Podía oír los gruñidos del chamán mientras la apiñaba en el trineo. Un niño empezó a gemir y una mujer lo calmó con un canto gutural suave y callado. El pequeño Kote, pensó el viejo, una criatura melindrosa y no demasiado fuerte. Moriría pronto, quizás, y cavarían un hoyo a través de la tundra helada y lo taparían con piedras para mantener alejados a los carcayúes. Bueno, ¿qué importaba? Unos pocos años en el mejor de los casos, y tantos vientres vacíos como llenos. Al final, la muerte esperaba, por siempre hambrienta. De todos ellos, la más hambrienta. ¿Qué era eso? Ah, los hombres amarrando los trineos y ajustando las correas. Se puso a escuchar. Él, que ya no escucharía. Los latigazos silbaban roncos y soltaban dentelladas entre los perros. ¡Qué manera de gemir! ¡Cómo detestaban el esfuerzo y la travesía! Partieron. Trineo tras trineo se revolvían lentamente en la nieve para alejarse hacia el silencio. Ya no estaban. Habían desaparecido de su vida, y él enfrentaba solo la última hora amarga. No. La nieve crujió debajo de un mocasín. Había un hombre a su lado. Una mano le tocó con suavidad la cabeza. Era una buena acción la de su hijo. Recordó a otros ancianos cuyos hijos no se habían quedado después de la partida de la tribu, pero su hijo sí lo había hecho. Se hundió en el pasado hasta que la voz de su hijo lo trajo de vuelta al presente. ¿Todo está bien?
preguntó. Está bien, respondió el anciano. Hay leña a tu lado, continuó el joven, y el fuego arde vivamente. La mañana es gris y ha irrumpido el frío. Pronto nevará. Incluso ahora está nevando. Sí, incluso ahora está nevando. La tribu está apurada. Sus fardos son pesados y sus estómagos están lisos por falta de comida. El camino es largo y viajan rápido. Ya me voy. ¿Está bien? Está bien. Soy como la hoja del año pasado, que se aferra apenas a su tallo. Con el primer soplo de viento, caeré. Mi voz es como la voz de una anciana. Mis ojos ya no me muestran el camino que siguen mis pies, y mis pies son lerdos, y estoy cansado. Está bien. Inclinó la cabeza, contento, hasta que el último rumor de la nieve plañidera se fue apagando, y supo que su hijo se había ido definitivamente. Su mano, entonces, se deslizó ansiosa hacia la leña. Solo ella mediaba entre su ser y la eternidad que se abría con desmesura ante él. Al final, la medida de su vida era comparable a un manojo de ramas. Una por una, irían a alimentar el fuego, y del mismo modo, paso a paso, la muerte se acercaría sigilosamente hacia él. Cuando el último leño hubiese entregado todo su ardor, la helada empezaría a cobrar fuerzas. Sus pies serían los primeros en darse por vencidos. Luego, las manos, y el adormecimiento viajaría con lentitud desde los brazos y piernas hasta su cuerpo. La cabeza caería hacia adelante sobre las rodillas y él descansaría. Era fácil. Todos los hombres deben morir. No se quejaba. Así era la vida y era justo. Había nacido al lado de la tierra y al lado de la tierra había vivido. Su ley no le era ajena. Era la ley de todo lo viviente. La naturaleza no era amable con los cuerpos. No le importaba esa cosa concreta llamada individuo. Su interés se dirigía a las especies, la raza. Esta era la abstracción más profunda de la que era capaz la mente salvaje de Koskosh, pero la comprendía perfectamente. Veía sus ejemplos en todas las manifestaciones de la vida. La aparición de la savia, el estallido del verde en el brote del sauce, la caída de la hoja amarillenta. Toda la historia se resumía en eso. Pero la naturaleza le imponía una tarea al individuo. Si no la llevaba a cabo, moría. Si la llevaba a cabo, daba igual, moría. Nada de eso le importaba a la naturaleza. Había muchos obedientes, y solo la obediencia perduraba, y perduraba siempre. No así los obedientes. La tribu de Koskosh era muy antigua. Los ancianos que él había conocido cuando era niño también habían conocido a otros ancianos a su vez. Era verdad, pues, que la tribu vivía, que encarnaba la obediencia de todos sus miembros desde tiempos lejanos e inmemoriales, cuyas tumbas ya habían sido olvidadas. No valían nada, eran episodios, se habían esfumado como las nubes en un cielo de verano. Él también era un episodio y desaparecería. A la naturaleza no le importaba, le imponía una tarea a la vida, le decretaba una ley. Perpetuarse era el deber de la vida, su ley era la muerte. Una muchacha era una criatura a la que daba gusto mirar, robusta, de pechos opulentos, de paso alegre y ojos brillantes, pero aún no había cumplido con su tarea. La luz de sus ojos se animaba, su andar se hacía más ligero. A veces era audaz con los jóvenes, a veces tímida, y les contagiaba su propia desazón. Con el tiempo se volvía más bella, y aún más bella ante los ojos de los demás, hasta que algún cazador, incapaz ya de contenerse, la llevaba a su tienda para que cocinara y para que se ocupara de él y se convirtiera en la madre de sus hijos. Y cuando llegaban los hijos, su hermosura desaparecería. Las piernas
le pesaban y arrastraba los pies. Sus ojos perdían el brillo y se le nublaban, y solo los niños pequeños encontraban alegría en las mejillas marchitas de la vieja india sentada junto al fuego. Había llevado a cabo su tarea, pero poco después, ante la primera punzada de hambre o la primera larga travesía, sería abandonada, tal como él lo había sido en la nieve, al lado de un pequeño montón de leña. Tal era la ley. Puso con cuidado una astilla en el fuego y retornó a sus pensamientos. Era igual en todas partes, sucedía lo mismo con todas las cosas. Los mosquitos desaparecían cuando llegaba la primera helada. La pequeña ardilla trepadora se escondía a rastras para morir. Cuando la edad agobiaba al conejo, éste se volvía lento y pesado y ya no podía correr más rápido que sus enemigos. Hasta el gran oso Carapelada se volvía torpe, ciego y belicoso, para ser derribado finalmente por unos cuantos perros aulladores. Recordó cómo había abandonado a su propio padre en un recodo alto del Klondike un invierno, el invierno anterior a la llegada del misionero, con sus libros habladores y su caja de remedios. Koskosh se había relamido los labios muchas veces al recordar aquella caja, pero ahora su boca ya no se humedecía. El matadolores, en especial, fue lo mejor, aunque el misionero, a fin de cuentas, había sido un estorbo, pues no llevaba carne al campamento y tenía un hambre voraz, y los cazadores protestaban. Pero se le congelaron los pulmones en la frontera cerca del río Mayo, y después los perros husmearon las piedras apartándolas y se disputaron sus huesos. Koskosh puso otro leño en el fuego y se hundió aún más en el pasado. Recordó los tiempos de la gran hambruna, cuando los ancianos se acurrucaban al lado de la hoguera con el estómago vacío, y de sus labios brotaban tradiciones sombrías de la época lejana, en que el Yukón había fluido libremente 3 inviernos y luego se había helado 3 veranos. Koskosh había perdido a su madre durante esa hambruna. En el verano los salmones dejaron de migrar y la tribu esperaba con ansias el invierno y la aparición del caribú. Entonces llegó el invierno, pero no el caribú. Nunca había ocurrido nada semejante, ni siquiera en toda la vida de los ancianos. Pero el caribú no vino, y ya era el 7º año, y los conejos no se habían multiplicado, y los perros no eran más que sacos de huesos. A través de la interminable oscuridad, los niños sollozaban y morían, así como las mujeres y los viejos, y de 10 miembros de la tribu, ni siquiera uno vivió para recibir al sol en la primavera. Esa sí que fue una hambruna verdadera. Pero también había conocido épocas de abundancia, cuando la carne se les pudría en las manos y los perros engordaban y se volvían inservibles por el exceso de alimento, tiempos en que dejaban que los animales de caza se alejaran sin pretender matarlos, y las mujeres eran fértiles, mientras las tiendas estaban colmadas de niñas mujeres y niños varones desparramados aquí y allá. En ese entonces, los hombres se hicieron valientes y reavivaron antiguas disputas. Cruzaron las fronteras del sur para matar a los Peli y las del oeste para sentarse junto a los fuegos extinguidos de los Tanana. Recordaba la vez que, siendo niño, durante una época de abundancia, vio a un alce acosado por los lobos. Singha descansaba con él en la nieve y observaba. Singha, quien luego se convirtió en el más hábil de los cazadores y quien al final cayó por una grieta en el Yukón. Un mes después lo encontraron congelado, duro como el hielo, tal como lucía en el momento en que había arrastrado medio cuerpo fuera del agujero. Pero el alce. Sinja y él habían salido ese día a jugar a la caza a la manera de sus padres. En el lecho del arroyo descubrieron el rastro fresco de un alce, y a su lado las huellas de muchos lobos. Uno viejo, dijo Sinja, quien era más rápido que él para interpretar las señales. Uno viejo que no puede seguir el paso de la manada. Los lobos lo han separado de sus hermanos y ya no lo van a dejar. Y así fue. Era su modo de vida. Día y noche, sin descanso, gruñendo a sus patas, dando mordiscones a su hocico,
se quedarían junto a él hasta el final. ¿Cómo se les aceleró a Sinja y a él la sed de sangre? El fin iba a ser un espectáculo digno de verse. Con paso urgente siguieron el rastro. Incluso él, Koskosh, rastreador poco avesado y de vista torpe, podría haberlo seguido a ciegas por lo ancho que era. Ya les pisaban los talones, estaban cerca de la cacería, mientras descifraban el funesto suceso recién escrito a cada paso. Pronto llegaron al lugar donde el alce se había detenido para enfrentar a sus perseguidores. En un espacio 3 veces el largo de un hombre adulto en todas las direcciones, la nieve había sido pisoteada y revuelta. En el centro estaban las profundas impresiones del animal de pezuñas anchas, y a su alrededor, por todas partes, se veían las huellas más livianas de los lobos. Algunos de ellos, mientras sus hermanos hostigaban a la presa, se habían tendido a un costado a descansar. La impresión de sus cuerpos extendidos a todo lo largo en la nieve era tan perfecta como si hubiese sido estampada apenas un momento antes. Uno de los lobos había sido atrapado en un ataque salvaje de la víctima enfurecida y pisoteado hasta morir. Unos pocos huesos, bien roídos, lo atestiguaban. Dejaron de levantar su calzado de nieve, una vez más, en un segundo lugar de enfrentamiento. Aquí el gran animal había luchado con desesperación. Había sido derribado 2 veces como mostraba la nieve. 2 veces se había librado de sus atacantes y puesto de pie nuevamente. Hacía mucho que había cumplido con su tarea, pero no obstante, la vida era preciosa para él. Sinja dijo que era algo bastante raro, un alce caído que pudiera levantarse otra vez, pero este sin duda lo había hecho. El chamán, cuando le contaron, vería en ello buenos augurios. Y una vez más llegaron al lugar donde el alce había intentado trepar por el bancal para ganar el bosque, pero sus enemigos arremetieron contra él desde atrás, hasta que el alce retrocedió y cayó sobre ellos, aplastando a 2, hondo en la nieve. Era indudable que la presa estaba cerca, porque sus hermanos los habían dejado intactos. Atravesaron, apurados, 2 lugares más de enfrentamientos, cortos en espacios de tiempo y muy cerca uno del otro. Las huellas eran rojas ahora, y los largos trancos de la gran bestia se habían vuelto cortos y desordenados. Oyeron en ese instante los primeros ruidos de la pelea, no el coro retumbante de la cacería, sino el aullido corto y vivo que delataba la lucha cuerpo a cuerpo y el colmillo clavado en la carne. Arrastrándose contra el viento, Sinja serpenteó en la nieve y a su lado se deslizó él, Koskosh, quien llegaría a ser el cacique de la tribu en los años venideros. Juntos empujaron a un lado las ramas bajas de un abeto joven y miraron hacia adelante. Lo que vieron fue el final. La imagen, como todas las impresiones de la juventud, permanecía viva en él, y sus ojos nublados vieron el fin con tanta claridad como en aquella época lejana. Koskosh quedó maravillado, pues en los años que siguieron, cuando fue conductor de hombres y jefe de consejeros, llevó a cabo grandes hazañas y había hecho de su nombre una maldición en boca de los Peli, sin mencionar al extraño hombre blanco que había matado, cuchillo a cuchillo, en una pelea frontal. Durante largo rato se quedó meditando acerca de los días de su juventud, hasta que el fuego se fue extinguiendo y el frío empezó a penetrar con más fuerza. Esta vez reavivó la fogata con 2 leños y midió su permanencia en la vida por lo que quedaba de ella. Si tan solo Sit-cum-Toja se hubiese acordado de su abuelo y juntado una buena cantidad, sus horas se habrían prolongado. Habría sido fácil, pero ella siempre fue una niña descuidada y dejó de honrar a sus antepasados desde que Castor, el hijo de Sinja, puso los ojos en ella la primera vez. Bueno, ¿qué importaba? ¿Acaso él no había hecho lo mismo en su propia juventud tan fugaz? Prestó atención al silencio durante un rato. Quizá se le ablandara el corazón a su hijo, y tal vez volviese con los perros para llevar a su padre junto con la tribu hacia donde abundaba el caribú rebosante de grasa. Aguzó el oído.
mientras acallaba su mente inquieta por un instante. Ningún movimiento. Nada. Solo él respiraba en medio del gran silencio. «Escucha». «¿Qué fue eso?» Un escalofrío le recorrió el cuerpo. El aullido familiar, interminable, irrumpió en el vacío y estaba cerca. Entonces, ante sus ojos nublados, se proyectó la visión del alce, el viejo alce macho, con las ancas desgarradas y los costados sangrantes, el pelaje revuelto y la gran cornamenta, baja, embistiendo hasta el final. Vio las fulgurantes siluetas grises, los ojos relucientes, las lenguas colgantes, los colmillos chorreando saliva, y vio que el inexorable círculo se cerraba hasta convertirse en un punto oscuro en medio de la nieve revuelta de pisadas. Un hocico frío le embistió la mejilla, y ante el contacto su alma dio un salto al presente. Su mano se abalanzó sobre el fuego y arrastró un leño al rojo. La bestia retrocedió, vencida un instante por el miedo atávico al hombre, al tiempo que lanzaba un llamado profundo a sus hermanos, y éstos respondieron voraces hasta que una rueda gris, agazapada de fauces babosas, se extendió alrededor del viejo. El anciano oyó cómo se estrechaba el círculo. Agitó con violencia la rama encendida y los olfateos se convirtieron en gruñidos, pero las bestias jadeantes no se dispersaron. Entonces, una de ellas se escurrió con el pecho hacia adelante, arrastrando las ancas, luego una segunda, después una tercera, pero ninguna retrocedió. ¿Por qué habría de aferrarse a la vida?, se preguntó, y dejó caer el leño ardiente en la nieve. La rama chispeó y se apagó. El círculo gruñó inquieto, pero se mantuvo firme. Koskosh volvió a ver el último acto de resistencia del viejo alce y dejó caer la cabeza, cansado, sobre las rodillas. Al fin y al cabo, ¿qué importaba? ¿No era esa la ley de la vida? El fin.